Les hablaré sobre el albacea y el interventor. Comenzaré con lo que es el albacea. En el artículo 1606 del Código Civil de Quintana Roo menciona que los albaceas son los órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta, en juicio y fuera de él, en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes de la herencia, liquidándola y poniéndola en vías de partición y adjudicación definitiva de sus bienes. Esto es que al albacea le corresponde ejecutar las disposiciones testamentarias y no pueden ser albaceas los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en algún lugar en que se abre la sucesión, los que por sentencia hayan sido removidos de su cargo de albacea, además los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y los que no tengan modo honesto de vivir. Además de que el testador puede nombrar lo que es uno o más albaceas. En el artículo 1611 del Código Civil de Quintana Roo menciona que cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñara el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos y por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. Esto es, si no hubiera mayoría, el albacea será nombrado por el juez de entre los propuestos, además de que el heredero fuere único será albacea si no hubiera sido nombrado otro en el testamento. En el artículo 1617 del Código Civil de Quintana Roo menciona que cuando no haya heredero o el nombrado no entre en la herencia, el albacea será nombrado por los legatarios, pero si bien hubiere legatarios, el nombrado lo hará el juez. Esto es, el albacea será nombrado, durará en su cargo mientras que declarados los herederos legítimos, estos hagan la elección del albacea. Y cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios nombrarán el albacea. Aquí menciona los casos de suma importancia en el artículo 1623 del Código Civil de Quintana Roo. Dice, en los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas mancomunados practicar bajo su responsabilidad personal los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediata a los demás. El cargo del albacea es voluntario, pero el que lo acepte se constituye la obligación de desempeñarlo. Si tú lo aceptas, tú tienes la obligación de hacerlo. El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador. Y en el artículo 1628 dice que pueden excursarse de los albaceas los empleados y funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los que fueren tan pobres que no puedan atender el albacecazgo sin menoscabo de su subsistencia, los que por el mal estado habitual de salud o por no saber leer ni escribir no pueden entender debidamente el albaceazgo, los que tengan 70 años cumplidos y los que tengan a su cargo otro albaceazgo. Esto es que el albacea que representare excusas deberá hacerlo dentro de los 6 días siguientes a aquel que tuvo noticia de su nombramiento, o si éste le era ya conocido antes, dentro de los 6 días siguientes a aquel que tuvo noticia de la muerte del testador. Y si presenta excusas fuera del término, responderá por los daños y perjuicios que esto ocasionara. Ese es que si el que ya conocía que iba a ser albacea a- antes, tiene que presentar su excusa dentro de los 6 días siguientes a la muerte del testador, o si se entera después, tiene que hacerlo a los 6 días que tuvo noticia de su nombramiento. El, el albacea que renuncia sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador si este legado o herencia tuvo objeto con remunerarlo en el desempeño de su cargo. Y menciona aquí las obligaciones en el artículo 1635 del Código Civil de Quintana Roo. Dice que son obligaciones del albacea general la 1.
La presentación del testamento. 2. El aseguramiento de los bienes de la herencia. 3. La formación del inventario. 4. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo. 5. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. 6. La formulación del proyecto de partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. 7. La defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento. 8. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubiere de promoverse en su nombre o en que promovieren en contra de ella. Y menciona la 9, las demás que disponga la ley. El albacea, antes de formar el inventario, no debe de permitir la extracción de alguno de los bienes o de bien alguno. El albacea debe formar el inventario de acuerdo a lo que menciona el Código de Procedimientos Civiles, y si no lo hace, este debe ser removido de su cargo. El albacea no puede hipotecar los bienes sin consentimiento de los herederos o, en su caso, los legatarios. Y el albacea solo puede dar arrendamiento hasta por un año de los bienes de la herencia, y para arrendarlos por más tiempo, este debe de consultarlo con los demás herederos y darle su consentimiento. Aquí las obligaciones en sí de la albacea es realizar un inventario de todos los bienes que dejen en la herencia, administrar los bienes, y cualquier movimiento que desee hacer lo debe de consultar con los herederos, en su caso con los legatarios. Si no tiene su consentimiento, no puede hacer ningún movimiento, y si no hace el inventario debe ser removido por su cargo, ya que no cumple con su deber que menciona aquí. Y en el artículo 1617 del Código Civil de Quintana Roo menciona que el cargo de la albacea se acaba: 1. Por la terminación natural del cargo. 2. Por la muerte. 3. Por la incapacidad legal declarada en forma. 4. Por excusa de que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público cuando se interesa en menores o el Estado. 5. Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo. 6. Por revocación de su nombramiento hecha por los herederos. Y 7. Por remoción. Esto es que la revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe de nombrarse un sustituto. Si el albacea se remueve, al mismo tiempo debe de nombrarse uno que se sustituya, no puede dejarse periodos de tiempo. Si la revocación se hace a causa justificada, el albacea removido tiene derecho a percibir lo que el testador le haya dejado por el desempeño de su cargo, y la remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente promovido por parte legítima. El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera, pero si no lo hiciere o no hay testamento, el albacea cobrará el 2% sobre el importe líquido y efectivo de la herencia, y 5% sobre los frutos industriales que hubieren de los bienes de los herederos. Ahora, por siguiente, tenemos al interventor. En el artículo 1672 del Código Civil de Quintana Roo menciona que el heredero o herederos que no hubieran estado conformes con el nombramiento del albacea hecho por la mayoría tienen derecho a nombrar un interventor que vigile el albacea. Si la minoría inconforme la forman varios herederos, el nombramiento del interventor se hará de la mayoría de votos, y si no se obtiene la mayoría, el nombramiento lo hará el juez. Las funciones del interventor se limitan más a vigilar, solamente a vigilar el cumplimiento de la albacea, y el interventor no puede tener posesión alguno interna de los bienes. Y en el artículo 1676 menciona que debe nombrarse precisamente un interventor: 1. Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido. 2. Cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero. Y 3. Cuando se hagan legados para objeto o establecimientos del Estado.
Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de obligarse a realizar dicha función. Los interventores, estos durarán mientras que no se revoque su nombramiento, y también se limita al cargo de intervenir en el artículo 1667 del Código Civil, y los interventores tendrán la retribución que acuerden los herederos que los nombre, y si los nombra el juez, cobrará conforme al arancel como si fueran apoderados. Es el, en conclusión, tenemos que el albacea es el que se obliga a hacer un inventario, cuidar de los bienes, y en caso de inconformidad los herederos nombran a un interventor que vigila las funciones del albacea. Y esto vendría siendo todo por el tema de los albaceas y los interventores.